Muchos solicitantes estudian para el examen de ciudadanía durante horas y horas, pero el problema es que no recuerdan la mayoría de las respuestas. Si usted es uno de estos solicitantes, es una buena idea cambiar su forma de estudiar. En esta lección aprenderá un nuevo método que le ayudará a recordar fácilmente las respuestas de la prueba de educación cívica. Este método se llama el método GPS para la ciudadanía. Después de usar el método GPS, tendrá más confianza el día de su entrevista de ciudadanía. ¿Cómo funciona el método GPS? Bueno, con el método GPS no solo estudia preguntas de educación cívica al azar. Las preguntas que estudia están relacionadas entre sí, y cada tema se explica claramente en términos simples para permitirle comprender el significado de las preguntas y sus respuestas. Esta explicación ayudará a su cerebro a hacer las conexiones entre las preguntas. Por estas razones, recordará fácilmente las respuestas durante mucho tiempo. Al final de este video, le haré una pregunta de educación cívica, así que asegúrese de mirar con atención esta importante lección hasta el final para ver si puede responder correctamente la pregunta final. ¿De acuerdo? Empecemos. El examen de ciudadanía estadounidense tiene más de 30 preguntas sobre cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos se divide en 3 partes. Estas partes también se llaman ramas. Branches. Los 3 poderes del gobierno son el Congreso, el presidente y las Cortes. Esta es la respuesta a la pregunta número 13. Una rama o parte del gobierno es Congreso. One branch or part of the government is Congress. Repitamos las expresiones clave de esta oración. Una rama, One branch. parte, Part. gobierno, Government. Congreso. Congress. Es importante saber que cada rama del gobierno tiene un poder específico que las otras ramas no tienen. Cada parte del gobierno también tiene el poder de bloquear las acciones de las otras partes. Por esta razón, una rama del gobierno no puede llegar a ser demasiado poderosa. Este sistema se llama pesos y contrapesos, o separación de poderes. Esta es la respuesta a la pregunta número 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Pesos y contrapesos. Checks and balances. Las palabras clave para esta pregunta son las siguientes. Una rama, One branch. demasiado poderosa, Too powerful. pesos y contrapesos. Checks and balances. Vimos al comienzo de esta lección que el gobierno de los Estados Unidos se divide en 3 ramas. Una de estas ramas es presidente. President. Esta parte del gobierno también se conoce como la rama ejecutiva. The executive branch. El presidente es el líder de la rama ejecutiva. Esta es la respuesta a la pregunta número 15. El presidente está a cargo del poder ejecutivo. The president is in charge of the executive branch. Las expresiones importantes de estas frases son las siguientes. El presidente, The president. a cargo de, In charge of. el poder ejecutivo o la rama ejecutiva. The executive branch. A lo largo de este video, siempre mencionaré el número de cada pregunta que estamos estudiando, pero no tiene que recordar estos números.
Doy estos números solo para ayudarlo a encontrar fácilmente la pregunta correspondiente en la lista oficial de USCIS. Si desea obtener una copia de todas las preguntas que estudiaremos en este video, haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. El papel del Poder Ejecutivo es asegurarse de que se cumplan las leyes federales de este país. En los Estados Unidos, todos sin excepción deben obedecer la ley. Este sistema se llama el Estado de Derecho, ley y orden. The rule of law. Esta es la respuesta a la pregunta número 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Estado de Derecho. Rule of law. Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Acabamos de enterarnos que el presidente está a cargo del Poder Ejecutivo. Como solicitante de la prueba de ciudadanía estadounidense, debe conocer el nombre del presidente de los Estados Unidos en este momento. El actual presidente de este país es Joe Biden. Esta es la respuesta a la pregunta número 28. El nombre del actual presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. The name of the current president of the United States is Joe Biden. El nombre. The name. El actual presidente. The current president. Joe Biden. Joe Biden. Para su entrevista de naturalización hay nombres de algunos presidentes anteriores que debe memorizar. Por ejemplo, debe recordar el nombre del primer presidente de los Estados Unidos. Si conoce el nombre de la capital de los Estados Unidos, siempre recordará el nombre del primer presidente de este país. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta número 70. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? George Washington. George Washington. Primer presidente. First president. George Washington. George Washington. También debe saber el nombre del presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos fue Woodrow Wilson. Esta es la respuesta a la pregunta número 79. El presidente durante la Primera Guerra Mundial fue Woodrow Wilson. The president during World War I was Woodrow Wilson. El presidente. The president. La Primera Guerra Mundial. World War I. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. También puede responder a esta pregunta simplemente diciendo Wilson. Wilson. Bien, hemos aprendido muchos nombres hasta ahora. Repasémoslos antes de continuar con la lección. El nombre del actual presidente es Joe Biden. El nombre del primer presidente fue George Washington. El nombre del presidente durante la Primera Guerra Mundial fue Woodrow Wilson. La Constitución de los Estados Unidos explica claramente lo que sucede si el presidente ya no puede hacer su trabajo. Por ejemplo, si el presidente está muy enfermo o si el presidente renuncia, la persona que se convierte en el nuevo presidente es el vicepresidente.
Esta es la respuesta a la pregunta número 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? El vicepresidente. The vice president. Recordemos las expresiones clave de esta pregunta. El presidente. The president. Ya no puede cumplir sus funciones. Can no longer serve. El vicepresidente. The vice president. Si le interesa recibir más lecciones con el método GPS, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección sobre el examen de ciudadanía. ¡Gracias! Cuando se prepare para el examen de educación cívica, también debe saber el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos en este momento. El vicepresidente actual es Kamala Harris. Esta es la respuesta a la pregunta número 29. El nombre de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos es Kamala Harris. The name of the current vice president of the United States is Kamala Harris. El nombre. The name. La actual vicepresidenta. The current vice president. Kamala Harris. Kamala Harris. Cuando el presidente de los Estados Unidos toma una decisión, por lo general consulta con un grupo especial de personas que trabajan con él o ella. Este grupo especial de personas se llama el gabinete del presidente. The President's Cabinet. El trabajo del gabinete del presidente es asesorar al presidente. Esta es la respuesta a la pregunta número 35. El gabinete del presidente asesora al presidente. The President's Cabinet advises the President. El gabinete del presidente. The President's Cabinet. Asesora al presidente. Advises the President. La mayoría de los miembros del gabinete del presidente son líderes de departamentos en el gobierno. Estos miembros se llaman secretarios. Secretaries. Por ejemplo, el líder del Departamento de Defensa se llama secretario de Defensa, o el líder del Departamento de Educación se llama el secretario de Educación. Esta es la respuesta a la pregunta número 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet-level positions? Secretario de Defensa, secretario de Educación. Secretary of Defense, Secretary of Education. Dos puestos a nivel de gabinete. Two cabinet-level positions. Secretario de Defensa. Secretary of Defense. Secretario de Educación. Secretary of Education. Vimos anteriormente que el presidente está a cargo del poder ejecutivo del gobierno. Está escrito en la Constitución de los Estados Unidos que debemos elegir al presidente cada 4 años. Algunas personas piensan que elegimos un presidente para 8 años porque presidentes como Barack Obama o George Bush estuvieron en el poder durante 8 años. Es muy importante no cometer este error. Recuerde siempre que las elecciones presidenciales se organizan cada 4 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 26. Elegimos un presidente por 4 años. We elect a president for 4 years.
Elegimos. We elect. Presidente. President. 4 años. 4 years. Por ley, todas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos deben llevarse a cabo en el mes de noviembre. Esta es la respuesta a la pregunta número 27. Votamos por presidente en noviembre. We vote for president in November. Votamos. We vote. Presidente. President. Noviembre. November. Al final de este video he publicado un enlace a otra lección que utiliza el método GPS. Entonces, si desea aprender preguntas adicionales con el método GPS, asegúrese de ver esa lección. Es importante saber que, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, las personas que pueden votar en una elección presidencial deben cumplir con 2 condiciones. Deben ser ciudadanos estadounidenses y deben tener 18 años o más. Esta es la respuesta a la pregunta número 54. Para votar por el presidente, los ciudadanos deben tener 18 años o más. To vote for president, citizens must be 18 and older. Repitamos las expresiones clave de esta oración. Para votar por el presidente. To vote for president. Ciudadanos. Citizens. 18 años o más. 18 and older. Recuerde, cuando responda a esta pregunta, no diga simplemente 18, sino 18 años o más. El presidente de los Estados Unidos es el jefe de las Fuerzas Armadas de este país. El presidente manda en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Por eso decimos que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta es la respuesta a la pregunta número 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the commander-in-chief of the military? El presidente. The president. Comandante en jefe. Commander-in-chief. El presidente. The president. En esta lección ha aprendido muchas respuestas importantes al examen de ciudadanía. Antes de que terminemos este video, por favor responda a la siguiente pregunta. If the president can no longer serve, who becomes president? If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!